Este proyecto parte de una intuición visual, transformar un objeto cotidiano, un ratón de ordenador, en un cuerpo extraño, vulnerable y casi animal. El ratón aparece boca arriba como un escarabajo que intenta darse la vuelta y no puede. A partir de ahí, la pieza se convierte en una pequeña escena de tensión entre tecnología, cuerpo y auxilio. Aparece la palabra help en una pantalla OLED que introduce una dimensión casi emocional. El dispositivo no solo funciona, parece también pedir ayuda. La tecnología deja de ser una herramienta obediente y pasa a comportarse como un ser atrapado, frágil y reactivo. El proceso empieza con una fase de prueba y exploración material. Sobre la mesa aparecen los primeros elementos: un Arduino Nano, un protoboard, cables, resistencias, servos, motor, pantalla OLED, LED, LLDG, carcasa del ratón. La práctica plantea el proyecto de interacción como un proceso interactivo e incremental, es decir, basado en aproximaciones sucesivas, pruebas, errores y reajustes. En este caso, esta metodología se ve claramente. Primero se prueba un movimiento simple del servo, después se ajusta el ángulo para evitar que toque las paredes internas del ratón, más tarde se incorpora el motor para las patas. Previamente se había hecho con una especie de vibradores que no funciona. En fin, al final pues se añade pantalla y sensores, pasamos de unos infrarrojos a otro tipo por adaptación. El prototipo no nace cerrado entonces desde el principio y se va descubriendo mientras se va construyendo. La primera decisión importante fue trabajar con el ratón invertido. Al colocarlo panza arriba pierde su función habitual. Ya no es una interfaz cómoda para controlar un ordenador, sino un objeto que ha perdido el control de sí mismo. El estilo de interacción se sitúa dentro de una interacción tangible y corporal. El público no pulsa un botón ni navega por una pantalla tradicional, sino que se acerca físicamente al objeto. Esa proximidad activa la pieza. La interacción se basa en la presencia, en la distancia y en el gesto del que se aproxime. Dentro de los tipos de interacción, el proyecto se acerca a una mezcla de exploring y manipulating, porque la persona usuaria explora qué ocurre al acercarse al ratón y modifica su comportamiento con su presencia. No hay una instrucción explícita, sino una respuesta corporal del artefacto. La obra está pensada como una pequeña instalación. Aquí el contexto de interacción es importante. No se trata de un objeto funcional, sino de un artefacto expositivo. La persona visitante se acerca, observa, duda, prueba y entonces el ratón responde. Esta respuesta no es útil en el sentido clásico, sino expresiva. El servo sacude el cuerpo, el motor mueve las patas de cobre y la LED parpadea con la palabra help. La interfaz no está pensada para ser eficiente, sino para generar una experiencia inquietante. En este proyecto la obra es principalmente reactiva e interactiva. Reactiva porque responde cuando detecta presencia, interactiva porque esa respuesta genera un pequeño diálogo entre la persona y el objeto. El público no controla la pieza, pero sí desencadena su comportamiento. La persona que se acerca se convierte en parte de la situación, su presencia despierta al ratón bicho y a partir de ese momento el público ya no es solo un observador, sino un activador. El concepto de agencia es central en la pieza. La práctica define la agencia como la capacidad de tomar decisiones y actuar. Distingue entre la sensación de agencia y atribución de agencia. Aquí la agencia está repartida, la persona tiene una agencia inicial, pero el ratón también parece tener una propia agencia, aunque sea limitada y programada. Cuando detecta la presencia, se mueve, tiembla e emite una señal de auxilio. Sabemos que es un mecanismo, pero aún así tendemos a atribuirle una intención. Parece querer girarse, escapar o pedir ayuda. Esa ambigüedad es importante. La pieza juega con la frontera entre máquina y organismo, entre respuesta técnica y comportamiento vivo. Técnicamente el prototipo combina varios sistemas. El Arduino Nano coordina los componentes, el servomotor produce el movimiento principal del cuerpo, como para quererse girar. El motor genera el movimiento vibratorio de las patas. La pantalla OLED muestra la palabra help de forma intermitente, como una alarma. Y luego está el sistema de sensores, formado por una LED y por un LDR, que actúa como sensor de luz, que dependiendo del cambio del receptor de luz, pues activará todo el conjunto. Claro, al haber una mano que se acerca, pues cambiará la luz que reciban.
El proceso técnico también ha sido una parte estética del proyecto. Los cables, pruebas, errores y ajustes no son solo una fase previa, sino parte del aprendizaje material de la obra. Para concluir, explicar que este proyecto nace de una pregunta: ¿qué ocurre con el cuerpo cuando la interacción tecnológica se vuelve cada vez más abstracta, más visual, más dependiente de la pantalla y menos situado en un mundo físico? El punto de partida es un objeto cotidiano, un ratón de ordenador, como hemos dicho. Normalmente el ratón es una extensión de la mano, lo usamos para movernos por una interfaz gráfica, para seleccionar, arrastrar, abrir, cerrar, consumir, trabajar. Es un objeto silencioso, obediente, subordinado a nuestra intención. Su función es desaparecer como objeto, para que solo veamos el cursor en la pantalla. El ratón, que normalmente nos conecta con la pantalla, ahora en esta práctica nos desconecta de ella. En lugar de mirar una interfaz gráfica digital, miraremos el cuerpo del objeto. En lugar de hacer scroll, nos acercamos. En lugar de consumir contenido, observamos una reacción física. La pieza intenta producir una pequeña toma de conciencia sobre nuestra relación con la tecnología. Cómo tomamos los dispositivos, cómo los usamos sin verlos, cómo olvidamos que toda interfaz tiene una materialidad. Por ello, Help no es solo un ratón convertido en insecto. Es una forma de hacer visible lo que normalmente permanece oculto: el cuerpo de la interfaz, la dependencia de la pantalla, la agencia de los objetos técnicos y la posibilidad de que la interacción sea una experiencia situada, material y afectiva. El resultado final es un prototipo funcional y conceptual. Conceptual porque plantea una reflexión sobre la corporalidad, la vulnerabilidad tecnológica y la agencia distribuida entre humano y artefacto. Finalmente, el ratón deja de ser una extensión de la mano y se convierte en un cuerpo que nos mira, nos responde y nos obliga a tomar conciencia de nuestra propia presencia.